Aquí hay algo en estos versos que es algo que después Pablo va a hablar en este mismo libro, ¿no? Esa misma carta de Romanos. Porque les está diciendo, si tú tienes la marca, si tú eres circunciso, pero incumples la ley, ¿de qué te sirve? La realidad es que claro que todos los judíos incumplieron la ley, porque nadie puede guardar toda la ley. De hecho, Romanos 7 es lo que dice, ¿no? O sea, nadie puede guardar en su totalidad porque su propia carne se rebela contra la ley de Dios, la ley que es santa, perfecta. Pero nuestra carne humana heredada de Adán nos impide cumplir a la perfección la ley de Dios. Por eso el primer pacto es obsoleto. Por eso Jesús tuvo que venir. Entonces, cuando Él dice, si tú incumples, si tú no, o sea, les está como... Quiero que te imagines a Pablo siendo el fiscal y a los judíos sentados en el banco de los acusados. Y yo no sé, me imagino que sí, porque te gusta ver películas de juicios. Donde, o no sé, series, ¿no? Si Sí. hay, o no sé. Donde está el fiscal y quiere hacerle preguntas al que está testificando, pero haciéndole preguntas como, no sé, de alguna manera, como para que esa misma persona se contradiga y esa misma persona se eche de cabeza sola. Sí. Preguntas así abstractas o Ok. preguntas difíciles como para que llegue a una contradicción y entonces pueda haber una mentira. Entonces, algo muy parecido está sucediendo aquí. O sea, si Sí tú lo puedo ver. dices que eres, a ver, si tú dices que eres judío y que eres santo y que guardas esto y que tienes estas ventajas, pero, bro, no estás cumpliendo la ley. Wow. O sea, la verdad, a ver, ¿cumple la ley a la perfección? Pues la respuesta tiene que ser que no. Sí. En- Ajá, y ahorita que lo pones así, sí lo puedo ver como queda perfectamente con una Ujú. escena de esas de Hollywood, ¿no? Sí. Ujú. Eh, a ver, eres judío, cumples la ley, pero ¿alguna vez echaste mentiras? Así es. Pues va a decir, no, pues sí, pues ya con eso, o sea, Ujú. ya rompiste la ley, eres rompedor de la ley. Eso demuestra que tu carne está en contra de la ley, es tu naturaleza. Y si esto lo añadimos al Evangelio de Jesús, cuando Él dice que Él no viene solamente por lo externo, sino que Él ve lo interior. O sea, ustedes han escuchado, Jesús dijo en el Sermón del Monte, ¿no? Que si miras a una mujer para desearla, que si cometes adulterio con una mujer, pues está mal, es pecado. Pero si yo digo que si la miras, si la deseas, ya. Ujú. Entonces Jesús aparentemente pone el estándar más alto, pero lo que él está diciendo es que el verdadero problema del pecado está en el corazón del hombre, no son las cosas internas, bro. O sea, el pecado no es algo que está fuera del hombre, es algo que está dentro. El problema es el corazón. De ahí salen los malos pensamientos, los hurtos, los homicidios. Ujú. Entonces lo que Jesús está diciéndole al hombre es, tu problema es más serio de lo que piensas. Porque tú estás viendo lo moral, lo de fuera, lo que el hombre ve. Y tú dices, mientras no me vean hacer esto, pues no hay bronca, ¿no? Mientras no me vean robar, no hay bronca. Mientras no me vean lo que estoy pensando de fulano, no hay bronca. Pero, hey, yo sí te miro. Dios dice, hey, yo sí conozco tu corazón. Y Wow, sé sí. sé que eres un sepulcro blanqueado, pues. Sé que tienes apariencia de que estás vivo, pero estás muerto por dentro. Entonces, sigue siendo lo mismo que en el capítulo 1, pero este va, por así decirlo, a un público diferente. Ujú. A los moralistas, diciéndoles, hey, ustedes piensan que no tienen problema con esto. Ustedes piensan que no tienen un problema con Dios, pero tienen un problemón. Ujú. Porque ustedes se creen justos por lo que hacen y sus apariencias, pero por dentro Dios los mira y los conoce y están reprobados. Porque la ley no puede salvar a nadie. Entonces les dice, después les dice aquí, y si un incircunciso, o sea, si alguien que no es judío de nacimiento, cumple la ley de Dios, o sea, y la guarda perfectamente, te condenará a ti. Porque tú te vales y dices que porque eres judío y que porque tú eres el pueblo especial de Dios, mereces esto. Pero si alguien que no es de esa categoría, por así decirlo, sí guarda la ley de Dios, te condena a ti. ¿Y sabes qué es lo maravilloso de esto? Que sí pasa. ¿Por qué? Porque nosotros los gentiles, que no tenemos esa perfección moral, la encontramos esa perfección en Jesús. Wow, Como sí. Jesús sí cumplió toda la ley y todos los profetas, nuestra justicia es Cristo. Entonces, cuando tú y yo venimos a Jesús, nos arrepentimos de nuestros pecados, la Biblia dice que todas las obras justas del Hijo nos son otorgadas a nosotros como si nosotros las hubiéramos hecho. Esa es la doctrina de la imputación. O sea, Jesús paga lo que yo debía sufrir, pero los beneficios de Él me son otorgados. A mí hay una transferencia.
Entonces, cuando el Padre nos ve a nosotros, ve la justicia del Hijo y ve los beneficios del Hijo, y el Hijo muere por nosotros como un pecador. Entonces, este verso, que es el verso 27, se cumple en el Evangelio. O sea, nosotros, te lo explico como otro verso de la Biblia dice, que Jesús es el fin de la ley. O sea, Jesús cumplió todo y la ley nos conduce a Jesús. Eso es lo que dice Pablo. La ley nos conduce a Jesús. O sea, llega un momento en que la ley santa nos va demostrando que no podemos, pero nos va conduciendo hacia la persona que sí puede, a la persona que sí cumplió, a la persona que dice, hey, vengan, yo soy su justicia. Entonces la ley santa de Dios nos conduce hacia Jesús y Jesús dice, hey, entrégame tus pecados, yo te entrego mi justicia. Uh-huh. Entrégame tu imperfección y yo te perfecciono. Wow. Entonces, ese es el evangelio. Entonces aquí, Pablo está dándole un golpe tremendo al moralismo y está destruyendo los argumentos del moralista. Sí. Porque está diciendo, hey, ese pueblo incircunciso, ese mexicano, ese peruano, el que tú quieras, bro. Ese sí cumple la ley, no en sus fuerzas. No en sus formas. Sino que Jesús es su justicia y Jesús sí cumplió todas las demandas justas del Padre. O sea, es bien profundo esto. Sí. Y volviendo un poco otra vez a lo de estar con un juez y así. Sí. Es como si nosotros tuviéramos una defensa, ¿no? Estos argumentos. Ok, mi defensa es que soy judío. Yeah. Y Pablo está diciendo, ok, pero no. O sea, pero rompes la ley. Sí, es como diciendo eso, no. Es como Pablo adelantándose a nuestras defensas para tumbarlas y dejarnos sin defensa. Totalmente. Culpable. Totalmente. Ahora, la locura de esto es que el fiscal, en este caso Pablo, si lo viéramos desde ese punto de vista en un juicio, Pablo era judío también. O sea, Pablo le está diciendo, hey, o sea, porque en algunas otras cartas Pablo se defiende como un judío de nacimiento, o sea, habla de inclusive de sus credenciales, por así decirlo, ¿no? Sí. Entonces, es curioso que Pablo, que él también pudiera jactarse de esto, hey, soy parte del pueblo de Dios, yo también soy judío, etcétera, etcétera, inclusive fariseo, eso no me sirve, bro. O sea, en otro capítulo de otra carta, Pablo dice, todo lo que yo tenía lo he perdido, o sea, lo he tenido por basura. Por basura, sí. Con tal de alcanzar a Cristo. Wow. Entonces, él, el fiscal en este caso, es el testimonio, por así decirlo, al que está acusado. Decirle, hey, bro, yo también soy como tú, pero tuve que renunciar a eso. O sea, me tuve que dar cuenta que no hay salvación sin Cristo. Sí. Que sin Cristo soy perdido. Y eso le da credibilidad a Pablo porque él es judío y tiene todos sus títulos. Así es. Y dice el verso... Perdón, no tengo jarra. Estamos en eso, en comprar una jarra. Es la nueva forma. Es una moda traer aquí. Gracias, bro. Siento que me estás sirviendo café. Está bien. Ya sé. Ahí sí quieren comprar una jarra, ¿no es verdad? Dice... en el 28. 28. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Esto es súper. Hay que entender por circuncisión aquella marca en el prepucio de un hombre al 8º día, lo cual fue ordenanza de Dios desde el Éxodo, me parece, de que todo niño nacido dentro de los hebreos tiene que ser circuncidado al 8º día como parte de una señal en el cuerpo de que ese niño era un hebreo, era un judío, ¿verdad? Quizá nosotros como latinoamericanos no alcanzamos a entender la importancia cultural de eso en Israel, ¿no? O sea, lo que para ellos representa el honor de decir, hey, nosotros somos el pueblo circuncidado al 8º día. Por ahí una vez vi una película, se llama El Médico, y pude entender un poquito lo que culturalmente pudiera significar para ellos el hecho de estar circuncidados y ese renombre que les pudiera dar, ¿no? O ese orgullo que les podría dar a ellos como judíos. Pero esto es muy fuerte para un judío,
estas palabras que te digan de repente, hey, eso que tú piensas que es como tu boleto o como la señal de que tú eres superior a otras personas, pues para Dios ya no es importante. ¿Cómo? O sea, porque digo, hay que ponernos en los zapatos de los judíos. Sí. Oye, ¿cómo? Si por cientos de años, por siglos, esto fue un distintivo de que nosotros somos el pueblo de Dios, ¿cómo es que ahora ya no Él lo es? ¿Cómo es que ahora ya no es importante? Bueno, lo que pasa es que hay que entender que en la revelación bíblica, todas estas señales, sombras y figuras del Antiguo Testamento apuntaban hacia algo venidero. Y en Jesús se cumplen esas cosas venideras. Entonces, esa marca en el miembro del hombre, del judío, era algo que simbolizaba que Dios tenía algo con esa persona, que Dios tenía algo con ese pueblo y que era alguien escogido. Pero ahora en el Nuevo Testamento nos damos cuenta que solamente era un simbolismo de algo que vendría después. ¿Y qué es eso que vendría después? Pues que Dios iba a circuncidar los corazones de las personas. Que Dios iba a hacer una marca, pero en el corazón. Que Dios iba a traer el derramamiento de su espíritu, como Joel 2 lo profetizó, derramaré mi espíritu sobre toda carne, no específicamente sobre un pueblo, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y ese derramar del espíritu, ese advenimiento del Espíritu Santo sobre la vida de un hombre, de una mujer, es la marca en el corazón, es la verdadera circuncisión espiritual, es ahí donde tú puedes decir, hey, yo soy elegido de parte de Dios. La gracia de Dios me alcanzó. Es por así decirlo, la marca de salvación es en el corazón, no en el cuerpo. No es porque volvamos a lo mismo. El judío era algo externo, pues era algo que se podía ver. Era algo del que él podía jactarse, decir, hey, yo tengo salvación, o yo voy a alcanzar la salvación, o yo soy un hombre justo, o yo soy un hombre diferente, mejor que los demás, porque físicamente tengo una marca. Pero Dios viene y dice, hey, eso no es. Ahora es algo que el hombre no puede ver, pero que Dios sí ve. Es algo que Dios hace, que marca el corazón, marca lo intangible, pero que es la señal de que esa persona le pertenece a Dios. Entonces dice, no es judío el que lo es en el interior, sino que es judío, perdón, el que lo es en el interior. Entonces, ahí, bro, hay algo que nos conecta con Gálatas, donde dice Pablo también en Gálatas que el Israel de Dios, el Israel espiritual, somos todos aquellos que hemos creído en Jesús y que hemos sido circuncidados espiritualmente. Wow. Una forma mucho más quizás sencilla de no usar la circuncisión y entender esto es que el Espíritu Santo habita en ti. O sea, el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia, es la garantía de que Dios nos ha prometido todo y que nos ha dado todo. Entonces, cuando el Espíritu Santo es derramado en una persona por medio de creer en Jesús, esa regeneración que recibimos, que no es otra cosa más que el Espíritu de Dios viniendo a tu espíritu que estaba muerto y resucitándolo y haciendo morada con él en tu interior, en este templo que es de carne y sangre. Eso también es la circuncisión. Esa es la evidencia. Lo dice la Biblia también en, me parece, 1 Corintios capítulo 12. Dice que el que se ha unido al Señor se ha unido con Él en un espíritu. Entonces, ¿qué es eso? Que el Espíritu Santo viene a nuestro espíritu que estaba muerto en delitos y pecados, lo regenera, lo resucita, por así decirlo, y hace morada con Él. O sea, dentro de nosotros, que somos espíritu, alma y cuerpo, también se puede ejemplificar con el tabernáculo de Moisés, el lugar santísimo, el lugar santo y los atrios. El lugar santísimo es el espíritu, el lugar santo es el alma y los atrios es el cuerpo. Entonces en el lugar santísimo solamente podía entrar el sacerdote una sola vez, que es representación de Jesús, el sumo sacerdote. Y ahí él hacía morada, o sea, él podía entrar ahí y ahí la presencia de Dios habitaba. Entonces el Espíritu Santo es el único que puede entrar a tu espíritu y morar ahí. Segundo, en el alma están las emociones, el intelecto, el raciocinio, todo eso. Y acuérdate que en el alma es donde también el Espíritu Santo ejerce su dominio sobre nosotros y nos santifica y nos perfecciona nuestro carácter. El alma tiene que ver con el carácter, con el temperamento.
Y por último el cuerpo, que es representado por el atrio, pues tenía unos muebles muy específicos, que era el altar del sacrificio, que siempre tenía que estar prendido para echar los animales y sacrificarlos, y representan el cuerpo, que nosotros debemos de presentar nuestros miembros que antes servían al pecado, presentarlos delante de Dios, como lo que estamos haciendo ahorita. Usas tu voz, usas tu cuerpo para servir a Dios. Entonces, esa circuncisión de la que está hablando Pablo aquí no es otra cosa más que el Espíritu Santo viniendo a nuestra vida cuando nosotros confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos de ellos, creemos en Jesús para salvación. El Espíritu Santo viene, nos hace de nuevo y habita en nosotros, sellándonos como propiedad del Señor. Un texto muy claro, para mí, quizá de los más claros de esta doctrina, es Efesios 1:13. Dice que habiendo oído el evangelio de vuestra salvación, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Sí. Entonces, el Espíritu Santo no se recibe cuando alguien ora por nosotros para hablar en lenguas o algo así. Ese advenimiento, esa regeneración, esa circuncisión del corazón viene cuando creemos al Evangelio, y el Evangelio que nos dice que Jesús es el Señor, que nosotros somos pecadores y que necesitamos un Salvador. Cuando puedo creer eso y me arrepiento de mis pecados en ese momento y no en otro, en ese momento, el Espíritu Santo viene y me regenera. Puedo creer en Dios, abre mis ojos a ver a Dios en las Escrituras, a creer en Él, y me da una nueva vida, es un nuevo nacimiento. Sí. Entonces, esto es de mucho impacto para un judío. O sea, por eso te decía, el contexto para un judío es diferente para nosotros, en el sentido de que tú dices, órale, no, pues sí es el evangelio aquí. Pero imagínate un judío que toda su vida ha creído que él es justo. Que toda su vida ha creído que él tiene la verdad. Nicodemo, ¿qué le dijo? Ahí tienes un buen ejemplo. Nicodemo es necesario nacer de nuevo. O sea, esta circuncisión se la está... Desde ahí Jesús. ¿Cómo puede ser que un hombre ya viejo salga? No entendía. No entendía. Y sabes que el pueblo judío sigue sin entender, bro. Wow. O sea, pero ahí te va la aplicación que hoy sería bueno para todos nosotros. ¿Qué de aquellos que pensamos, después de todo esto que hemos hablado, que por haber estado en una iglesia, servir, tener tantos años, teniendo la Biblia, nacer en cuna cristiana, o porque hemos servido mucho, pensar que por eso somos mejores que los demás? Que por eso tenemos, no sé, un acceso diferente con Dios. O que esas cosas que hemos hecho nos dan una mejor posición con Dios. O sea, es mentira. Sí. Por eso el Evangelio, el verdadero Evangelio, nos conduce siempre al arrepentimiento y nos conduce siempre a un camino de humildad, de humillación. Porque cuando tú conoces que verdaderamente todo ha sido por gracia y que todos los días necesitamos del Salvador, no hay espacio para creer que nuestras obras pueden ser justicia. No hay espacio para creer que nuestras obras o nuestras credenciales o nuestro pasado en Dios pueda darnos un privilegio. Solo es a través de Jesús.